Bien, estamos con el doctor Jorge Lazo de regreso. Vamos a conversar con él sobre las opciones de financiamiento de las empresas. ¿Qué instrumentos financieros tenemos los empresarios para conseguir financiar nuestro crecimiento? La pregunta está hecha. Ahora, mira, hay una dinámica en el mercado de capitales creciente. La imagen del país y el posicionamiento de las empresas en el país, hoy día, por ejemplo, le está permitiendo a las empresas, digamos, los que han liderado, digamos, este proceso, son las empresas grandes, en hacer emisiones en el mercado internacional. Correcto. Cosa que en el pasado, pues, era, digamos, pensado solo para mega empresas. Hoy tienes muchas empresas peruanas que ya salieron y que piensan salir en este año con emisiones importantes, 200 millones, 300 millones, en un mercado internacional que está ávido de instrumentos peruanos. O sea, hay empresas, digamos, que tú podrías decirlas, no las tenías hace algunos años dentro del, digamos, dentro de las que tú hubieses pensado emitiendo a nivel internacional, que hoy están ahí en ese sector. Y hay, digamos, bastante interés. Si tú notas en alguna de las, y no quiero hacer ninguna publicidad en ninguna de ellas, pero hay algunas muy interesantes que te van a mostrar, por ejemplo, el nivel de demanda que ha habido. ¿Sí? En todos los casos de colocaciones exitosas, que han sido la mayoría, ha habido una sobredemanda, sí, claro, sobre la cantidad. Una reciente ha sido la del grupo AGE, ¿no? La de AGE, por ejemplo, es una operación espectacular. Es una empresa peruana, construida por peruanos, saliendo al mercado internacional con dos colocaciones absolutamente exitosas. Claro. Súper exitosas, que se convierten en un ejemplo para otros sectores y para otras empresas para salir al mercado internacional. Ahora, pero empresas pues de calibre de AGE tenemos un puñado. Debajo de ellas hay miles que tienen la capacidad de hacer lo mismo, quizá acotadas al mercado local. Exacto, luego viene el tema del tramo del mercado local. Yo creo que también hay una dinámica en el mercado local interesante, donde cada vez, digamos, estas estructuras financieras de emisiones de bonos, papeles comerciales, titulizaciones. La titulización es un instrumento que tuvimos durante muchos años regulada. La titulización se reguló en el Perú a partir de la nueva ley de mercado de valores del año 96. Al 97 se inauguró el reglamento de procesos de titulización. Y la verdad que en el camino no habíamos tenido muchos procesos de titulización. Había grandes transacciones. La primera titulización mercado local, oferta pública, fue la de Ferreiros, que inauguró el mercado de titulizaciones en el año 97. ¿No? Luego hemos tenido operaciones exitosas de titulización, pero hoy, digamos, el mercado está mucho más abierto a las titulizaciones, que es un instrumento además, por demás, muy seguro, porque logra encapsular dentro de un patrimonio autónomo todo lo que, digamos, los flujos que ahí le transfieres y lo aísla del riesgo de la empresa. De la empresa como tal. Eso va a ser un mercado que se abre con mucha dinámica. Portales acaba de hacer hace poco una colocación exitosa con una estructura de titulización, y creo que eso digamos, le va a permitir a más empresas que tienen precisamente flujos futuros de ingresos o cuentas por cobrar, estructurar mejor digamos, su manejo de tesorería, ¿no? Sin duda, ¿no? De que suavizar de pronto su presión de deuda sobre patrimonio, en fin, tienes ahí. Exactamente, tienes también papeles comerciales, tienes programas importantísimos e interesantes como el que ha creado la Bolsa de Valores de Lima, que es el programa Avanza. Sin duda. El programa Avanza le ha abierto, digamos, el mundo a muchos empresarios que como primer mensaje, ¿no? Se llevan oye, tenemos que aplicar políticas de buen gobierno corporativo, ¿no? Las políticas de gobierno corporativo, pues, se habían quedado de manera etérea. No, a nadie le explica la utilidad. Es como cuando tú eres niño y te dicen tienes que cepillarte los dientes, ir al colegio, hacer tu tarea, pero pues a los 6 años, 7 años, no entiendes cuál va a ser el premio o el beneficio de eso. Y eso lo mismo pasa con las empresas. La aplicación de políticas de buen gobierno corporativo que te van a generar como primera instancia buen clima laboral, ¿no? Las personas, tus trabajadores van a tener reglas de juego claras, te va a ordenar, tu costo de financiamiento va a ser menor, porque obviamente para un banco es mucho más fácil revisar sus políticas de riesgos sobre la base de una empresa con un orden
digamos, aplicándole políticas de buen gobierno corporativo. Claro, Entonces empiezas a tener tus primeros premios. Y luego lo que viene ya, acceso al mercado de capital. Acceso al mercado de capital a través de papel comercial, a través de bonos. Entonces empiezas a tener una dinámica de alternativas de financiamiento interesantes, ¿no? Y lo otro, si nos queremos ir a la otra banda, digamos, del mundo real de la economía, tienes todo este auge del sector de las microfinanzas. Es interesantísimo, es decir, hace algunos años tú también veías personas que no tenían acceso a crédito que hoy lo tienen. Sin duda, claro. Y que hoy, digamos, a partir de ese acceso al crédito, empiezan a compartir mucho más el modelo económico. Ahora, Jorge, aun cuando existe para la más mediana que pequeña empresa estas alternativas, y ciertamente se ve cada vez más casos donde las empresas adoptan políticas de gobierno corporativo, la ruta de emitir pues bonos, no necesariamente, por poner un ejemplo, no está muy cercano, o sea, la gente no lo tiene en su radar, un empresario mediano no está considerando esa alternativa. Quizás es mucho más notoria la capacidad que puede tener de acercarse a un fondo de inversión antes que pensar en un bono. Y en eso también hay un mercado interesante, fondos de inversión, digamos, que están orientados a la colocación de créditos, ¿no? De créditos que pueden ir en varias modalidades. Crédito directo, lo que le llaman créditos mezzanini, es una suerte de crédito en el que tú, de alguna manera, tienes participación accionaria, pero no control. Entonces, sí, es una serie de modalidades, porque hay la otra alternativa de obtener recursos, que es la de abrir capital, pero eso ya te requiere una visión más, digamos, evolucionada en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Al empresario no le gusta de un día para otro tener que compartir sus decisiones necesariamente. Sí, pues pasa por un... Pero ahí también tienes un sector de fondos de inversión sumamente interesante. Que pues se han constituido varios, ¿no? Sí, sí. Y solamente se ve el futuro y con más, digamos, oferta, ¿no? Sí, definitivamente. Tú lo que ves es un crecimiento importante, ¿no? Comentábamos en el estudio, decíamos hace un tiempo, tú veías mucho abogado peruano, por ejemplo, caminando por Nueva York, ¿no? Buscando hacer roadshow y presentaciones de tu firma. Hoy tienes cada vez más abogados en Nueva York que en Lima haciendo roadshow de su firma, Así, ¿no? lo cual te demuestra que hay interés, que hay operaciones que se pueden ver, digamos, en ese mercado, porque han identificado, no viajan por gusto, Sí, claro. viajan porque encuentran que hay oportunidades de negocio en el país. Oye, para entender un poco más tu negocio propiamente, ¿cómo estás estructurado? Digamos, ¿cómo está estructurado este estudio? ¿Tienes 30 Tenemos 30 abogados, abogados? 5 socios. Ok. Lo que estamos buscando es que el estudio realmente tenga una dinámica moderna. Nosotros, de alguna manera, lo que buscamos es una empresa consultora y servicios que tiene al derecho como una herramienta para facilitar y crear oportunidades. O sea, esa es la visión, ¿no? Una visión moderna, una visión con una cultura muy horizontal a la interna, ¿no? Con una estructura que, por ejemplo, fomenta mucho la participación femenina en el estudio. Fátima Romaña, una de las socias principales del estudio, es la que lidera este proceso y es una clara muestra de modernidad. Claro, sin Entre duda. las principales firmas del país, tú vas a encontrar que dentro del nombre, pocas son las mujeres que aparecen en esa posición, ¿no? Como socia, digamos, y como socia administradora, o sea, como socia de decisión. Y aplicamos esa modernidad también porque lo que sentimos es que se puede haber producido en algún momento una brecha entre el mundo legal y el mundo de negocios. Creo que el mundo de negocios en un momento determinado puede haber avanzado en un canal mucho más rápido, mucho más expeditivo, y creo que lo que nos toca hoy día a los abogados es acompañar ese proceso, reducir esa brecha, ser mucho más proactivos, más multidisciplinarios, ¿no? Con un mejor entendimiento del sector, lo que te permita dar a ti, ¿no? Consejería mucho más eficiente. Ahora, ensanchando, si se quiere, el portafolio de servicios que tienen, ustedes pueden incluso ayudar en lo que típicamente ayuda un asesor financiero, por ejemplo, a nivel de valorizaciones, o entran solamente en la parte legal para ver las líneas del contrato, sobre todo la posibilidad de defensivas a futuro. No, mira, no nos quedamos en la línea de contratos. Lo que buscamos nosotros ser, como te digo, facilitadores de negocio. Y eso que suena, digamos, un cliché, nosotros lo aterrizamos en identificar oportunidades de negocio.
¿no? Nosotros, por ejemplo, continuamente tenemos un boletín legal que además de comentar, digamos, las normas legales importantes, también comentan oportunidades de negocio que puedan producir. Nosotros de alguna manera lo que buscamos es, por ejemplo, el cross-selling entre clientes. Tratamos de presentar un cliente con otro, a ver si ellos pueden hacer negocios entre ellos. Lo que no buscamos es suplir, digamos, a los economistas, a los valorizadores, a los financieros. Buscamos crear alianzas con ellos para juntos hacer negocios. Creo que no podemos desenfocarnos, digamos, del sector. Entonces, en esa línea de acción, nosotros nos quedamos fundamentalmente. Pero es interesante, si bien entiendo lo que dices, es interesante también ver, no sé si existe en el mercado alguien que haya combinado ambas cosas, ¿no? De tal manera que, no sé, ante un proceso de venta no tengas que hablar con el financiero y después con el abogado, sino que con una sola entidad que te brinde los dos servicios. Lo que, por ejemplo, nosotros sí buscamos con los clientes es presentarle, por ejemplo, ponerle una terna de asesores financieros. Que eso facilita mucho al cliente, porque muchas veces el cliente dice, ¿y quién me valoriza? Sí, claro. Entonces no tiene, cuando entonces, oye, no, yo te voy a presentar alternativas que te pueden permitir a ti obtener esa valorización, y lo que buscamos es tener un trabajo muy coordinado. Ese trabajo coordinado es otra de los grandes ejes del estudio, que es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, hay muchas operaciones de real estate importantes, pero el real estate no solo es análisis de tierra, es que el valor de un terreno está en qué puedo hacer en él y hasta dónde puedo llegar. Entonces eso va de la mano, por ejemplo, de un desarrollo de un área de derecho administrativo, que es la que entiende y permite y facilite que mi proyecto concluya de la forma que yo he querido. Entonces, en todos esos procesos lo que nosotros hacemos es trabajar, digamos, interactuamos a nivel de las distintas áreas del estudio e interactuamos con los aliados estratégicos para poder facilitarle al cliente un producto, digamos, final. Donde nosotros nos hacemos de alguna manera responsables por el diseño, pero sin invadir, digamos, las áreas de desarrollo y conocimiento de otros. Muy interesante, Jorge, te agradezco muchísimo la oportunidad. Nos has ilustrado sobre cómo funciona, digamos, un estudio especializado en este gran mercado, en esta dinámica de fusiones y adquisiciones, que ciertamente van a ser muchas noticias los siguientes años, van a ser los responsables de grandes titulares. Sí, tú hoy revisas los principales diarios del país y siempre hay vinculada una noticia sobre una transacción cerrada. Es increíble, sobre alguna empresa que ¿Cómo sea? Y esto puede ser impensable desde 20 años. Imagínate, hay que variar, como te digo, sectores que vienen con fuerza. El sector, por ejemplo, de laboratorios, un sector que... Claro. Ahí hay otro importantísimo. Lo dejamos para la siguiente oportunidad, porque el tiempo voló. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti. El doctor Jorge Lazo, socio del estudio Lazo de Romaña y Gariuzi, estuvo con nosotros para conversar sobre la estructura de su estudio y los servicios que ofrece en nuestro mercado. Nosotros volvemos tras una brevísima pausa, señores, así que no se muevan.